Continuación viene Roberto Esteban Carrascón, neuropsicólogo que acompaña a jóvenes y adultos con terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Bueno, pues después del alto nivel científico que se está viendo aquí, yo voy a rebajarlo un poquito, ¿vale? Os voy a contar un cuento. Vamos a ver cómo una práctica espiritual que más o menos nos suena a todos, pero os la voy a explicar un poquito, es el budismo. Vamos a ver cómo por fin la ciencia ha visto que es bueno, ¿vale? A nosotros nos contaron un cuento, una historia, ¿no? De que, bueno, pues Dios creaba las cosas, iba viendo que era bueno, y en base de esto fuimos educándonos y valorando nuestro sufrimiento, nuestros éxitos y demás. Pero hubo un príncipe hace unos 2500 años en un reino del norte de la India que era muy feliz, que no conocía el sufrimiento, y cuando por fin lo conoció, quedó desolado por ese sufrimiento. Entonces decidió buscar la causa del sufrimiento, comprender de dónde viene, cómo eliminarlo si es posible, y cuando por fin descubre cómo hacerlo, se pasa el resto de su vida, 45 años, enseñando al resto. Y llega a una conclusión, que es la que nos enseña. Hay 4 nobles verdades, dice. La primera verdad es que el sufrimiento es inherente al ser humano. Es decir, el mero hecho de existir nos provoca sufrimiento. La segunda es que el origen del sufrimiento tiene unas causas y él identifica en esas causas el deseo, el rechazo y la ignorancia, entendiendo la ignorancia como la identificación que hacemos nosotros de nuestro ser más profundo con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Dice que se puede evitar el sufrimiento. Si eliminamos las causas, el sufrimiento no es necesario, lo podemos evitar. Y dice que hay un camino, él propone un camino concreto para evitar este sufrimiento. Lo que hace es una vuelta, en lugar de mirar hacia el exterior, de buscar causas externas de nuestro sufrimiento, encuentra que son interiores y pone una metáfora, dice, ¿para qué preocuparse de Dios? Imaginaos que un arquero os tira una flecha y os da la flecha y os provoca una herida. No vais a ir diciendo quién ha sido, dónde está el arquero. Lo primero que hay que hacer es preocuparse de la herida y sanar. Y esto es lo que propone Buda. Una búsqueda interior frente a otro tipo de tradiciones en las que él también estuvo buscando, que buscaban las causas del sufrimiento fuera. Y dice que hay 3 claves dentro de esta práctica. Él propone 3 claves. La meditación, samadhi y vipassana, que luego explicaré un poquito, el aprendizaje del dharma o del conocimiento y una vida ética. Las 3 son necesarias y complementarias. Una sin la otra no funcionan, no hacen que cese el sufrimiento. Lo digo para recordar que hay mucha gente que se dedica a la meditación, pero se olvida de las otras 2, ¿vale? Y él propone el noble óctuple sendero donde se recoge todo esto. Y dice que tenemos que tener una visión correcta de las cosas, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Con esto nos libraremos del sufrimiento. Entonces, ¿qué es el budismo? El budismo se puede vivir como una práctica contemplativa, como una práctica de desarrollo personal, como una práctica de reducción del sufrimiento o como una religión, porque allá donde ha ido, pues ha quedado impregnada de las culturas que había y se puede vivir de las 2 maneras, porque también puede tener ceremonias y ritos. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte nuclear que hemos hablado ahora, teniendo en cuenta que, como os decía al principio, tenemos nuestra propia cultura, pero con el paso del tiempo, sobre todo desde el siglo XIX en adelante, cambiamos, ¿no? Y decidimos, de alguna manera, desterrar a nuestro Dios tradicional por un nuevo Dios que es la ciencia. Todo lo que la ciencia ve, todo lo que la ciencia demuestra, es válido. Entonces empieza a haber un gran interés alrededor del budismo.
Los científicos, cultural, etcétera, se interesan por esta práctica, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, viene mucha tradición de Oriente a Occidente y nos empezamos a interesar mucho por esta práctica. Y la psicología es una de esas ciencias que se empieza a interesar por esta práctica, por la meditación, por el aprendizaje y por la vida ética que propone. Robert Wright, que es un psicólogo evolucionista, recoge en un libro que se llama ¿Por qué el budismo es verdad?, recoge una serie de conclusiones a las que él llega de por qué el budismo, desde un punto de vista de la psicología, es válido, es bueno. Y es porque propone un sistema de la mente coherente con la naturaleza humana, es decir, no estamos hechos para ser felices, sino que nuestra mente nos prepara o está diseñada para la supervivencia y para la reproducción de la especie, por lo tanto esto genera sufrimiento. También propone que nuestras emociones, como decía el Buda, son una ilusión, nuestros pensamientos son una ilusión, nos venden una realidad distorsionada. No es cierto, la realidad objetiva impregnada de mis emociones, el objetivo de mi mente es proponerme lo mejor para mí, pero no tiene por qué ser lo real. Llega a la conclusión de que también es la ética budista, por ejemplo, lo que hemos dicho, el noble octuple sendero, el preocuparse por los demás, la práctica de la compasión, a nivel social también es evolutivo, porque fomenta las alianzas, hace que nos desarrollemos mejor, que la reproducción de la especie pues, se afiance. Y lo presenta en este libro que os digo, por si a alguien le interesa, porque tampoco quiero extenderme mucho, que se llama ¿Por qué el budismo es verdad? Y este interés de la psicología queda patente en la psicología clínica, en el tratamiento de los trastornos, a través de muchas de las terapias de última generación. Después de las terapias conductuales y de las cognitivos conductuales, hemos entrado en las terapias de tercera generación, que incluyen la práctica de la atención plena, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas, con estos postulados que estamos hablando. La práctica de la atención, la práctica de la separación, la ecuanimidad de nuestras emociones, la no fusión con nuestros pensamientos. Y hay un montón de ellas. El primer protocolo lo crea Jon Kabat-Zinn, que es el que nos ha dicho el doctor Murat del MBSR. Ya desde 1979 ya crea este protocolo, que empieza a acumular mucha evidencia científica en la reducción del estrés, en la reducción de la ansiedad, incluso en pacientes oncológicos, independientemente de su pronóstico. Gente que tenía un pronóstico de muerte reduce su estrés y su ansiedad gracias a la práctica de mindfulness. Y luego hay un montón de terapias que se vienen desarrollando en base a estas prácticas budistas. Y por fin la ciencia ha visto que es bueno, casi en sentido literal. A finales del siglo XX se desarrollan las técnicas de neuroimagen, que digamos es de alguna manera los ojos que inventa la ciencia para poder ver dentro de algo que es prácticamente imposible. El ingenio humano es increíble, ¿no? Y esto es una muestra de ello. ¿Y qué ha visto? Pues ha visto cosas muy interesantes. Por ejemplo, Richard Davidson estudia a un científico que también es un monje budista desde hace muchos años y descubre que tiene un cerebro especial, entre comillas, pues con una serie de ondas, por ejemplo, unas ondas gamma más altas que el común de los mortales, un desarrollo prefrontal izquierdo que tiene que ver con menos reactividad, etc. No me quiero enrollar mucho con la parte técnica, pero estuvo años observándolo y vio este tipo de cosas. Y todos estos avances se pueden leer también en otro libro, El cerebro de Buda, de estos autores, de Rick Hanson y Richard Mendius, que han recogido pues, todo esto que estamos hablando de la evidencia científica que la neurociencia viene acumulando de la validez del budismo para la reducción del sufrimiento humano. Bueno, no me voy a enrollar mucho con estas. Luego creo que la doctora Celia Garau va a hablar un poco más de la fisiología de la meditación, así que no me enrollaré mucho con esto. Pero no solo la meditación, también la práctica de la aceptación
tiene evidencia científica la compasión y la ecuanimidad, que es el objetivo final, la reducción del sufrimiento, que mis emociones, que mis pensamientos no me invadan completamente, no me desborden y que pueda vivir no sin sentirlas, pero de una manera saludable. Entonces, el budismo, la conclusión que llegan es que el budismo acierta porque se centra en la mente, no en la metafísica, ¿vale? Es verdadero en sentido psicológico, no porque explique el universo, sino porque describe con precisión cómo funciona la mente y cómo reducir el sufrimiento. 4 prácticas que podemos hacer: la observación sin juicio, la aceptación, la compasión y la ecuanimidad. Es la base de todo esto para llegar precisamente a una ecuanimidad, a una reducción del sufrimiento, y lo que les acabo de contar es la recuperación de una de las tradiciones más antiguas que tenemos, que gracias a la ciencia podemos recuperar ahora con evidencia, pero hay otras muchas de las que podríamos hablar y bueno, ya lo haremos en otras sesiones. Y si a alguien le interesa, hay un protocolo que es el protocolo MBTB de mindfulness basado en la tradición budista, que no solo se dedica a la meditación, sino que también incluye el noble octuple sendero. Y si luego a alguien le interesa, pues que me pregunte y yo estaré encantado de explicaros en qué consiste. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante la ponencia y yo te quería preguntar, todas estas técnicas que en principio se pueden aplicar a nivel individual, ¿tiene correspondencia con la vida tan agitada y tan rápida que estamos viviendo ahora? Es decir, ¿lo podemos aplicar en este, digamos, vorágine de acontecimientos que estamos ahora en una vida tan rápida? Claro, la idea es, vamos a entrenar, ¿no? Por ejemplo, la meditación, vamos a entrenarla aparte para fortalecer pues, el proceso, para acostumbrarnos, pero en realidad el objetivo no es sentarse a meditar. En realidad el objetivo es desarrollar una herramienta para luego aplicarla en la vida, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Hay un libro que escribe Jon Kabat-Zinn que se llama Vivir las crisis con plenitud, en el que él explica que, bueno, pues tenemos que aprender a desarrollar estas técnicas para poder vivir lo peor que nos pase. La muerte de un ser querido, el estrés en el trabajo, cualquier cosa. Es decir, el objetivo es ese precisamente. También escribe un libro, este maestro que os he puesto al final, Dokuso Villalba, que se llama Zen en la Plaza del Mercado, que respondería muy bien a tus preguntas de cómo podemos aplicar hoy en día el budismo. Y el budismo es eso, vamos a entrenar estas herramientas pero con la intención de aplicarlas en la vida real. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú vas al trabajo y vas a coger el autobús, probablemente vayas pensando el correo que tengo que abrir, las llamadas que va a haber, el estrés, etcétera, etcétera. Lo que te proponen estas prácticas es que vayas prestando atención a lo que estás haciendo. Pues igual está saliendo el sol, igual veo un árbol, igual hay un canto de un pájaro, y que tú vayas en todo momento en estado de presencia. Sí se puede. Y esto te va a ayudar mucho a reducir tu ansiedad y a encontrar esa ecuanimidad que hablamos. Muchas gracias. Una preguntita. Sí, una pregunta. Pero entonces, o sea, lo más importante es la ecuanimidad. O sea, se centra todo el mundo en el mindfulness, en la meditación, y al final lo más importante es la ecuanimidad. La reducción. Bueno. Digamos que la ecuanimidad debe ser el resultado, ¿vale? Pero se entrena también. Cuando tú te sientas en meditación y empiezas a identificar tus emociones, practicas el que no te embarguen. Tú practicas el las voy a observar sin identificarme con ellas, sin evitarlas, simplemente me voy a dejar sentir, voy a ver qué producen en mi cuerpo, de tal manera que no me dominan, ¿vale? El objetivo de la mente es
Si tú ves un león, te provoco miedo para que salgas corriendo. El objetivo de la ecuanimidad es, si tú ves un león, la mente te provoca miedo, pero tú tienes la distancia suficiente como para decir si tienes que correr, subirte a un árbol o quedarte quieta. ¿Vale? Y sí, ese es el objetivo. Y se practica en meditación la ecuanimidad. O sea, sería el objetivo final. O sea, utilizo la meditación para llegar a la ecuanimidad. Exacto. No niego que tengo esas emociones, no huyo de ellas, no las rechazo, ¿vale? Las vivo como algo que está ahí, como algo necesario probablemente, pero no me dejo embargar por ellas, no dejo que me superen. Les pongo un poquito de distancia. Parece fácil. Creo que es... Todas estas prácticas creo que son muy sencillas, pero no son nada fáciles, ¿no? Es como ahí está la diferencia.